¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Living Ciudadano. Comienza nuestra conversación buscando darle espacio y cabida al pensamiento crítico. Muchas gracias por los comentarios, siempre lo decimos y no nos cansamos tampoco de hacerlo. Gracias por esos comentarios que ya estás escribiendo en YouTube. Todo eso nos hace y nos da energía, nos hace crecer para seguir junto a ti. Ahí está, mira, pasamos los 52.000 suscriptores, pero pueden ser aún más. Anda a la campanita y eres parte de nuestra comunidad. No cuesta nada, es gratis, ir a la campanita y ponerle ahí un like y ponerle tu clic para que seamos muchos más. Lleguemos luego a las 100.000 almas, ¿no?, que nos apoyan día a día con este programa que busca hacer esta comunidad distinta. Y para poder hacer esa comunidad, para que sea factible, necesitamos también tu apoyo. Tu apoyo ahí en nuestra página www.enstock.tv. Te vas a Súmate aquí y nos das lo que puedas, lo que quieras, 5, 10.000, 15.000, 50.000 o monto libre, lo que sea tu cariño, para poder también ir creciendo en contenidos, ir entendiendo este país que se construye día a día. Pero bien lo sabes, es imposible, pero imposible entender el presente y proyectar el futuro si antes no conocemos el poder de nuestra historia. Profesor, suena la campana. Tilín, tilín, tilum, tulín, tilum, talum. Ahí está. Profesor, déjeme entregarle en el ritual que corresponde el fruto prohibido del conocimiento. Muchas gracias. La manzana. Eso. Aquí la utilizaremos. A ver si nos ilumina. Ritual que hicimos este fin de semana, profesor. Aprovechamos de mandarle un saludo grande al Centro Cultural Volcán del Maipo en Puente Alto. Sí. Allá. Sí, estupendo evento, la gente muy simpática, muy participativa, ¿no? Muy gentil, así que fue un evento extraordinario. Saludos ahí a la muchachada del volcán. Sí, cariño grande a Puente Alto. Hablamos de Francisco Bilbao, profesora. Efectivamente. Así que si nos quieren invitar, ahí estaremos, profesor. De ahí somos. Le hablamos lo que pidan. Sí, pues ya hemos estado en Concepción, en Iquique, en Santiago, en varios lados. Claro. En Angol. En Angol, la ciudad de las 7 fundaciones. Así es. Así que muchas gracias por las invitaciones que nos hace, profesor. Sí. Usted siempre lo dice, ¿no? Y lo acordamos. Imposible entender el presente, proyectarnos si no sabemos el poder de la historia, profesor. Así es. Y para hablar del presente y esos hechos que aún nos siguen repercutiendo y de alguna manera nos modelan todavía, profesor, que tiene que ver con el siguiente titular. Mire. A ver. A 90 años de la Guerra Civil Española, dice Perfila, con esa foto icónica de lo que fue la Guerra Civil, desenlace de la suma de tensiones estructurales. ¿Por qué quiere hablar usted de esta conmemoración de 90 años de la Guerra Civil Española, profesor? El 17 de julio se cumplieron los 90 años, ¿no? Estalló el 17 de julio de 1936 y fue una guerra muy cruenta y que además tuvo repercusión universal, ¿no? No solo en España, sino que en el resto del mundo y en particular en Hispanoamérica por los vínculos tan estrechos con España y con mucha fuerza en Chile. Y eso tiene que ver con que la Guerra Civil Española estalla poquito antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el fin de la Guerra Civil es unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentan dos bandos, ¿no? El bando republicano de la República Española y el bando nacional, ¿no?, que es el que levanta Franco, la izquierda y la derecha, y que luego se van a enfrentar, en cierto modo, durante la Segunda Guerra Mundial entre las democracias y el fascismo, ¿no? Exacto. Entonces, España va a ser una especie de sangriento ensayo, ¿no? Es como un laboratorio de Hitler y Mussolini que ya estaban en el poder entonces. Efectivamente. Esta guerra en España, ¿no? Efectivamente, de hecho hubo colaboración. Ahí está Franco haciendo el saludo fascista, nazi-fascista, ¿no? digamos. Claro.
Hubo colaboración directa de Alemania y de Italia en la guerra. Los alemanes enviaron una flota aérea, ¿no? La famosa Legión Cóndor, de triste memoria son los que bombardean Guernica, ¿no? Y también los italianos enviaron un cuerpo expedicionario militar. Claro. Entonces tuvieron una participación directa en este ensayo, ¿no? Sí. De lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esta fotográfica, eso que usted dice, profesora, ¿no? A Mussolini junto a Franco. Sí, por supuesto. Y también hay imágenes del mismo Franco junto a Hitler, como esta. Claro, el famoso encuentro ahí en Hendaya. Sí, Hitler... Hay una canción, La Puerta de Alcalá, que habla de esto. Los tiranos se abrazan como hermanos ahí en La Puerta de Alcalá. Ah, mira. Ana Belén junto a su marido. ¿Cómo se llama el marido de Ana Belén? Víctor Manuel, que es asturiano. Víctor Manuel, ¿no? Bueno, Hitler se pololeó a Franco para que se sumara a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial del bando alemán, ¿no? El bando del eje. Pero Franco se resistió porque venía saliendo de la guerra civil y España quedó destrozada. O sea, entre 500.000 hasta 1 millón de muertos, 500.000 exiliados, refugiados políticos y un país destruido. Entonces fue una guerra muy cruenta, muy dura, muy violenta e insisto que en Chile tuvo hondas repercusiones, ¿no? Por nuestro vínculo tan fuerte con España en nuestra historia, por la gran presencia, por supuesto, en Chile de españoles y descendientes de españoles y porque aquí también, en cierto modo, se veía el desarrollo de la guerra desde una perspectiva política donde aquí había pugnas más o menos similares, sin llegar a esa violencia, pero sí había ahí un gran interés de Chile en relación a la guerra civil y ahí hay algunos elementos que son bien específicos. Resulta que cuando estalla la guerra civil, que se produce por un golpe militar, no un golpe de Estado, que lo encabeza un grupo de militares ahí tenemos españoles, un recorte, ¿no? De prensa, profesor, que habla claro, en la plaza de Melilla, porque este golpe estalla en toda España, pero en muchos lugares fracasa, es un golpe que no logra sus objetivos, ¿no? En muchos lugares el golpe militar es sofocado, pero donde sí logra, entre otros lugares, hacerse del poder es en las guarniciones y en las colonias españolas en el norte de África, en este caso en Melilla. ¿No? Es un golpe militar entonces de los grupos fascistas contra la República. Contra la República Española, y en particular porque el año 1936 llega al poder en España el Frente Popular. Y eso genera una mayor resistencia de los grupos de derecha, ya sean fascistas, ¿no? La famosa falange que ya existía, conservadores de derecha y también monarquistas, ¿no? Porque el año 1931 se había acabado la monarquía española y ahí se funda la Segunda República, ahí que es la que está acá. foto del presidente entonces que estaba en ese momento, Manuel Azaña, claro, profesor. Claro. Y entonces este caballero lo derrocan, lo terminan derrocando estas fuerzas sublevadas. Después no lo alcanzan a derrocar porque el golpe fracasa. Y eso genera la guerra civil porque España queda dividida en una zona ocupada por los golpistas o nacionalistas, ¿no? O franquistas, si se quiere posteriormente, que es, digamos, de manera general, porque el mapa es confuso, el sur de España, una buena parte del sur de España, y el norte de África, las guarniciones del norte de África, que es el sector, podríamos decir, más del campo en España, y una zona también más tradicional, ¿no? Campesina. Mientras que las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, Valencia y también el norte vasco se mantienen leales a la República. Entonces el país queda dividido más o menos en dos y eso genera una guerra civil, ¿no? Una guerra civil cruenta, profesor. Tenemos fotos de esa guerra. Esto es para entender un poco por qué llegarían a Chile muchos de estos republicanos que pierden la guerra, ¿no? Sí. Fotos, no sé si tenemos ahí algunas fotos de cómo son las milicias, profesor. Por ejemplo, mucha gente joven. Claro. Aquí, mira, mujeres están marchando. Estos son del bando republicano. Así es, claro. Que el bando republicano agrupaba a comunistas, a socialistas, el PSOE ya existía, ¿no? Anarquistas también a los vascos, ¿no? Grupos nacionalistas vascos y catalanes que veían al interior de la República la posibilidad de una mayor autonomía o independencia, entonces se suman al bando republicano. Y por otro lado, por supuesto, nacionalistas, monarquistas, la Iglesia Católica también en buena medida apoyando a Franco. Sí, y ahí la sociedad, bueno, el país se divide en esta guerra que va a durar casi 3 años. Oiga, y que va a ser muy dura. Peleó de todo, ¿eh? Mira, esta quizás es una de las más conocidas, personas que pelearon en la guerra. Angelines Fernández. Doña Florinda, que ahí la tenemos joven. No, ella es la bruja del 71, ¿no? Sí, Doña Florinda. No, perdón. No, Doña Florinda es la mamá de Kiko. No, pues la bruja del 71. Claro. Pero mire cómo era joven, profesor. Ella Sí. española, ¿no?
peleó por el bando republicano. Claro, claro. Y cuando pierde, muy jovencita, ahí se supone que tenía 14, 15 años, Mira, muy jovencita, va a México y ahí, bueno, ya sabemos cómo termina su historia como actriz. La Bruja, ¿no? 71, el Chavo el 8. Sí. Claro, eso tiene que ver con que el bando republicano en buena medida tiene que organizar un nuevo ejército, porque buena parte del ejército formal español va a quedarse en el bando nacional, ¿no? No todo, sobre todo el grupo de altos oficiales. Entonces, los distintos agrupaciones políticas arman estas milicias de manera más o menos improvisada, por eso se ve que no utilizan un uniforme militar, sino que utilizaban estos mamelucos, ¿no? Que eran un poco reflejo de que eran grupos obreros, ¿no? Entonces, se da esta situación en que la República organiza un ejército casi de la nada, ¿no? Es como Star Wars, ¿no? La República peleando contra el Imperio. ¿Ah? Porque Falcó se llamaba republicano. Bueno, por eso... claro, o sea, en estricto sentido legal, es un golpe de Estado en contra de un gobierno constituido legalmente y que llega al poder por las elecciones. Y esta foto, profesor, es una de las fotos icónicas, una periodista que se llama Malina Ginestá. Ajá. Que es la periodista que se tomó la foto ahí en Barcelona. En Barcelona, claro, una catalana. Que es una de las fotos icónicas. Bueno, Madrid y Barcelona resistieron durante toda la guerra, ¿no? Estas grandes ciudades se vivieron sitiadas, sobre todo Madrid, en el momento de una batalla por la toma de Madrid, y resistieron. Entonces, como tú bien dices, la juventud, sectores obreros y de izquierda, anarquistas, se organizan de esta manera y por eso, como se ven en esa foto, hay unos que usan uniforme militar y otros que se ven como civiles o vestidos como obreros, ¿no? Claro. De manera como más o menos improvisada. Bueno, sabemos que con la ayuda entonces de Hitler y de Mussolini, que querían probar sus armas nuevas, claro, que sería 2,5 años después, no 3 años después, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que gana ese bando, gana el imperio sobre la República, siguiendo con la analogía de Star Wars. Si uno mira a las tropas nacionales o franquistas, los cascos de guerra son iguales a los alemanes, ¿no? De como un poco el look de ese bando, ¿no? Y bueno, el bando republicano también recibió cierta ayuda, aunque menor. Recibió ayuda militar de la Unión Soviética, a través del Partido Comunista Español, y también existió una, digamos, agrupación o institución que se llamaron las Brigadas Internacionales, en la cual se sumaron voluntarios extranjeros para ir a pelear por el bando de la República en la Guerra Civil, y eso eran voluntarios que llegaron de todas partes del mundo, y hay historias muy dramáticas, y hubo chilenos que se sumaron a las Brigadas Internacionales. Ah, sí, ¿eh? Sí. Entonces, así se organiza, digamos. Aunque los franceses y los ingleses se hicieron los suecos. O sea, los ingleses y los franceses lo que hicieron es mantener, según ellos, la más estricta neutralidad. Sin embargo, se sabía que llegaba esta ayuda militar directa de los alemanes y los italianos, no solo en armamento, sino que unidades militares propiamente tales, ¿no? Claro. Combatiendo en terreno. Entonces, en los hechos, esa neutralidad no era tan así. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, la flota británica en el Mediterráneo, que era muy potente, era impedir la llegada de armas al gobierno republicano. Sin embargo, italianos y alemanes operaban a destajo en España durante la Guerra Civil. Las democracias no hicieron nada, digamos, porque Hitler y Mussolini ayudaran al bando monárquico. Exacto. De hecho, ¿no? Es bien penoso observar que así como estaba el Frente Popular en España el 36, también había un Frente Popular en Francia, ¿no? También había un gobierno de izquierda, y así como va a estar en Chile con Pedro Aguirre Cerda, y ahí también vienen un poco los vínculos con Chile muy fuertes. Sin embargo, el presidente de Francia en esa época, Edouard Daladier, no va a hacer nada por ayudar a la República Española, todo lo contrario, y veremos más adelante cómo se comporta en relación con los cientos de miles de refugiados españoles que huyen tras la derrota en la guerra. Y cientos de miles de desaparecidos que dejan hasta 140.000. Algunos señalan que en estas miles de fosas clandestinas deja este conflicto, el franquismo, en los largos años que duró. Y quizás una de las imágenes más icónicas también de esta brutalidad la deja nada menos que Picasso, ¿no? Claro. Con lo que pasó acá en la ciudad de Guernica. Sí. Y su famoso cuadro. En el País Vasco. Sí. Bueno, Guernica fue un bombardeo aéreo por la Legión Cóndor, que era una unidad aérea alemana que combate en España con pilotos alemanes. Ah, sí, ¿ah? Sí, derechamente. ¿Cómo dejan la ciudad, profesora? Esta ciudad
increíble acá la brutalidad. Por eso Esta es la primera vez en la historia que ocurre un bombardeo aéreo sobre una ciudad con este nivel de devastación. Sí, aquí comienza este tipo de horrores que luego vamos a ver a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que van a ocurrir con mucha violencia de bando y bando. Claro, aquí está Guernica. Claro, y toda esta atrocidad, mire cómo queda retratada por Picasso, profesora, y claro. la pinta en gris, la pinta en blanco y negro, así es, en tonos de grises, así es, para dejarlo aún más recalcado. Así es, sí. Entonces una guerra muy brutal, y ahí uno puede ver la participación de Chile, que va a ser bien intensa. Bien, ¿cómo la traemos esto a Chile entonces? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando estalla la guerra civil, ¿cierto?, en julio de 1936, como decíamos recién, Madrid se va a mantener del bando republicano. Ahí el golpe militar fracasa, ¿no? Y va a resistir durante toda la guerra. En consecuencia, las embajadas que existían en España siguen operando bajo el gobierno republicano en Madrid, y entre eso está la Embajada de Chile, ¿no? Y el entonces embajador de Chile, que se llama Aurelio Núñez, que era un militante del Partido Radical enviado a España por Arturo Alessandri, que era el presidente de Chile en esa época, recibe en la embajada chilena en Madrid a refugiados o asilados españoles que estaban en el sector controlado por los republicanos. En consecuencia, estos asilados eran en su enorme mayoría partidarios de Franco. Ahí está Núñez, profesor. Él es Aurelio Núñez. Entonces, en ese sentido, recibe franquistas. En su gran mayoría, también algunos republicanos posteriormente, que lo veremos, pero en su gran mayoría franquistas, porque efectivamente con el estallido de la guerra civil hay una gran violencia en ambos bandos, y no solo en los frentes de guerra, sino que en las zonas civiles, donde se ejecutan actos de represión horrorosos, ¿no? En el bando republicano, por una, digamos, especie de desorden que existía en el bando republicano, por este gran número de partidos y movimientos, algunos un tanto descontrolados, ¿no? Que empiezan a fusilar a partidarios de Franco, a miembros de la aristocracia o de la nobleza española, y también a sacerdotes católicos, ¿no? Sí, hay los anarquistas peleando con los comunistas. Sí, eso va a ocurrir posteriormente, y que va a ser uno de los motivos también de la derrota de la República, que son las pugnas internas, ¿no? Vieja historia de las izquierdas, ¿no? Entonces muchos de ellos se van a asilar en la embajada chilena. Van a haber más de 1000 asilados en la embajada chilena en Madrid. Incluso Aurelio Núñez se va a convertir en el decano del cuerpo diplomático. Entonces va a tener una función muy importante para resguardar la vida de estas personas, que sean de derecha o de izquierda. Había de todas maneras una labor humanitaria, porque efectivamente corrían peligro, o bueno, estaban muy asustados por la situación. Ahora, en el bando nacional, ¿no?, o franquista, la represión que va a ocurrir en las zonas ocupadas o en la zona, digamos, que está lejos del campo de batalla, también va a ser feroz, y yo diría que ahí con un elemento que lo hace aún más grave, que es una cuestión sistemática ordenada por las autoridades. A diferencia que en el bando republicano, que es más bien una situación inorgánica, anarquizada en el sentido más amplio de la palabra, que genera este descontrol y estos crímenes. Pero en el bando nacional la represión va a ser sistemática, ¿no? Profesor, mire, hay una foto que pasó por ahí, ¿no?, que son mujeres que fueron rapadas por ya el franquismo victorioso, ¿no? Y que eran hijas o esposas o participantes también a favor de la República, ¿no? Por el bando republicano. Y mira, algunas niñas eran rapadas, eran obligadas a hacer el saludo nazi, y algunas de ellas y daban también purgantes, fuertes purgantes, y las hacían salir a la calle, ¿no? Cosa que después ellas se entraran en una diarrea, digamos, que quedan humilladas frente a todo el mundo. Cosas por el estilo impactaron, me imagino, mucho acá en Chile, ¿no? No, fue terrible. Y piensa tú que además de, digamos, las noticias de la guerra, el hecho de que en la embajada hubiera este número de asilados, hacía que hubiera una mayor atención, ¿no?, en qué estaba pasando en la guerra. Y por otro lado, en Chile había una pugna política que va a derivar en la elección de Pedro Aguirre Cerda. Perfecto. Que llega encabezando también un frente popular. Entonces la campaña electoral de 1938, que va a ser muy dura, entre Pedro Aguirre Cerda y el candidato de Arturo Alessandri, ¿no?, su ministro de Hacienda, Gustavo Ros,
se va a levantar una campaña del terror en el sentido de que la llegada de Pedro Aguirre Cerda al poder No me diga. va a reproducir lo que está ocurriendo en España y que, bueno, que los conventos van a ser asaltados y las monjitas violadas, ¿no? Ese tipo de cosas que, por supuesto, que no ocurrieron. Entonces, también la Guerra Civil Española repercute acá como una especie de ejemplo de los conflictos políticos que están ocurriendo también en Y Chile. nuevamente el miedo usado como telón como herramienta electoral, ¿no? Exacto. Bueno, la cosa es que en España, en la embajada chilena, se van a refugiar estos miles de asilados y muchos de ellos van a lograr salir de España. Se van a hacer ciertos acuerdos con el gobierno republicano o canjes de prisioneros, por ejemplo, del bando franquista, que entreguen prisioneros republicanos a la República y a su vez se permite la salida de estos asilados y se van a hacer gestiones en varias ocasiones. Sin embargo, también el gobierno republicano se va a percatar, y así fue efectivamente, de que al interior de la embajada chilena y con una serie de altos personeros del régimen franquista o del bando franquista más bien, oficiales militares, políticos, miembros de la nobleza, van a estar espiando a favor, ¿cierto?, de Franco. Entonces, el año 1937, el embajador chileno en España, Aurelio Núñez, va a ser declarada persona non grata. Este mismo Aurelio El Núñez mismo, por el gobierno español, Ya. en vista de estas actividades de espionaje. Perfecto. En una de las sacadas de asilados, por ejemplo, se descubre que lleva documentos muy delicados, se ve que está sacando plata. Sacó de todo, entonces, es un Núñez. problema, ¿no? Ya. Y bueno, y él se va a declarar posteriormente un partidario de Franco y va a ser muy crítico del bando republicano y de la violencia que Ya. va a ocurrir en el sector republicano o la zona roja, como le llaman, ¿no? La gente de derecha a los territorios controlados por la República. Entonces él va a ser reemplazado por el encargado de negocios, que era otro diplomático chileno que se llamaba Carlos Morla Lynch. Morla Lynch. Morla Aquí todavía Lynch. estamos con Alessandri. Todavía estamos con Alessandri. Ya. Y lo otro que está ocurriendo es que el año 1900... Este es Morla Lynch. Él es Carlos Morla Lynch. Tenía pinta tanguero, ¿ah? Sí, se parece un tanto a Gardel, ¿no? Sí, Y como claro. parece que tuviera los labios como medio maquillados. Ah, y este llega de embajador, Claro, y entonces. él era una persona ¿Ya? que en su residencia va a recibir ¿Ya? y se va a codear con intelectuales de la época, con esta generación del 27, entre los que está Federico García Lorca, Miguel Hernández. ¿Ya? Y bueno, imagínate la generación artística española de esa época. Ah. García Lorca, Miguel Hernández, Pablo Picasso, Veamos una Salvador galería, Dalí, usted nos va a contar. Luis Buñuel. Puro cabro. O sea, por favor. Se merecen entonces que los presentemos Vamos, de uno vamos. en uno, profesor. Veámoslo, Por veámoslo. ejemplo, este caballero. Mire, A ver. vamos viendo las fotos. Veamos cómo están los cabros. ¿Quién entra acá? Aquí tenemos a Rafael Alberti Ah, a la claro, izquierda. con Neruda. Con Neruda. Con Neruda. El de la izquierda, Rafael Alberti, profesor. Claro, lo que pasa es que Neruda el año 34 es nombrado cónsul en Barcelona. Entonces también estaba en España. Y el año 35 es trasladado a Madrid. Y el estallido de la guerra lo pilla en España. Ah, chulo. Y él, en el intertanto, sobre todo en Madrid, porque sabe que él cuando estaba en Barcelona, llega a Barcelona, poeta, ¿no? En esa época a los artistas se les nombraba cónsules, ¿no? Cosa que debiera, yo diría, recuperarse. y él en Barcelona no lo pasaba bien porque Barcelona, que es un puerto, una ciudad comercial, ¿Ya? y la vida artística en esa época no era tan intensa, entonces lo pasaba mal. Ahí está Rafael Alberti. Aquí está ya mayor. Claro, aquí ya está mayor. Entonces le dicen, mire Pablo, para su bienestar, porque además Pablo Neruda declara en su Confieso que he vivido que él lo pasó muy mal en Barcelona porque le hacían hacer cálculos comerciales y que él en toda su vida nunca aprendió a dividir. No sé si alguien se siente identificado con eso. Entonces le dicen, mire Pablo, ¿Ya? por su bien y el bien de Chile, váyase a Madrid. Y sigue escribiendo poesía mejor. Claro, ese es Miguel Hernández. A otro prócer, Claro. Miguel Hernández, jovencito acá. Sí. Sí. Un poeta extraordinario. Bueno, Neruda se va a Madrid y se hace amigo de todos estos chiquillos. de Bueno, todas este estas muere chiquillas. encarcelado también, profesora. Sí. Serrat- Después de la guerra, Serrat hace un gran disco. ya durante la dictadura franquista. Ya. Sí. Y bueno, y todos estos grandes personajes de la intelectualidad y del arte en España. Luis Buñuel. Cineastas también. Extraordinario, Luis Buñuel, uno de los máximos cineastas de la
historia de Buñuel. mundial. Es magnífico. Bueno, Salvador Dalí también, ¿no? Otro de la generación, ¿ah? Claro. Puros pernos, ¿ah? No, sí, puro penca. Este es el Dalí joven, Claro, todavía no le crecían tanto los ojos bigotes. bien abiertos. Los bigotes ahí en ciernes. Todavía no se le disparaban, todavía no se convertía. Bueno, aquí está don Miguel de Unamuno, Sí, filósofo, ¿no? Claro, también. él ya era mayor, él fallece el año 36 y él va a hacer una defensa de la República muy potente, siendo que él durante la República, contra Franco y la Guerra Civil, veía a la República con cierta distancia, estos son muy desordenados, ¿para dónde va esto? Pero con los horrores de la guerra, él ahí va a girar, ¿no? Profesor, viendo estas fotos hasta ahora, ¿no? Hay un tremendo paralelismo con el golpe de Estado de Chile, ¿no? Como Chile venía con también una masa muy cultural, muy rica, la filosofía, todo lo que se venía produciendo desde la década del 60 prácticamente en adelante, Sí. y que la dictadura lo termina como un machetazo, ¿no? Efectivamente, Con una oscuridad efectivamente. total. Y Eso aquí es lo que también pasa. estamos viendo desde Así la es. filosofía, O sea, poetas. es una generación artistas. extraordinaria de alcance mundial y que se acaba. Y esta comparación que tú haces yo creo que viene muy al caso, porque como sabes hace poco se capturó a uno de los asesinos que andaba prófugos de Víctor Jara, ¿no? Sí. Bueno, resulta que durante el periodo en que Neruda está en Madrid y hace amistad con toda esta artista, uno de sus más grandes amigos es Federico García Lorca. Extraordinario poeta, dramaturgo y una persona encantadora, dulcísima, y eran muy amigos ellos, ¿no? Muy cercanos. También amigo de Carlos Morla Lynch, que iba a su casa a estas mira. especies de tertulias que hacía Morla Lynch. Aquí teníamos a García Lorca. Él es García Lorca. Bueno, Muy jóvenes todos, resulta que García Lorca es asesinado al mes de estallada la Guerra Civil Española. Él se encontraba en el sur de España, en el sector controlado por los nacionales, y se va a refugiar a casa de unos amigos porque tenían parientes en la Falange Nacional. Entonces él consideraba que ahí podía estar más protegido. Sin embargo, es denunciado, tomado prisionero y fusilado vilmente en un camino en medio de la noche, como a las 4 de la mañana, un mes después de estallada la Guerra Civil, y su cuerpo hasta el día de hoy no se encuentra. Mire, sigue siendo un detenido desaparecido. Exacto, Federico García ejecutado Lorca. político y desaparecido. Y esta muerte entonces afectó mucho, me imagino, a Pablo Neruda. Profundamente, profundamente. Lo afectó tanto que, bueno, el conflicto en general, pero la muerte de Federico García Lorca fue, yo diría, lo que lo golpeó con mayor dureza. Entonces, él, desde su puesto consular, pero sobre todo desde su oficio de poeta, decide responder a esto escribiendo un libro. Y ese libro se titula España en el corazón, ¿no? Ahí nace España en el corazón Ahí nace de España Neruda. en el corazón de Neruda. Ah, mira, él lo aquí escribe tenemos- en España ahí en tenemos medio una de la primera Guerra edición. Civil. Bueno, es que esa edición es muy particular. Si te fijas abajo, dice Ejército del Este, Ediciones Literarias del Comisariado. Sí. Esa edición fue impresa 1938. en España en 1938, en medio de la Guerra Civil. Y déjame contarte un poco la historia de esa edición porque es profesor. alucinante. Ya. Resulta que el año 37 Neruda escribe el poema, pero no lo había publicado. Y las condiciones de publicación en España eran imposibles en medio de la guerra, ¿no? Entonces empiezan a circular hojas sueltas con algunos poemas entre los soldados del frente de batalla y conmueven profundamente. Resulta que el año 37, además, Neruda es llamado por Arturo Alessandri de vuelta a Chile porque estaba ya peluceando mucho, ¿no? Y esa Alessandri era más de derecha que el Claro, Alessandri además joven. que piensa que ese mismo año también había sido declarado persona non grata el embajador Núñez. Ya. Entonces, uno y uno, ¿no? Porque había un conflicto al interior de la sede diplomática entre cónsules más partidarios de la República y embajadores más partidarios de Franco, ¿no? Ahí se pasó a escondida entonces. Y Neruda ya era una persona famosa ya. a Sí, esta por altura. supuesto, él ya había publicado Residencia en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Neruda aquí cambia su perspectiva poética, porque su primera obra poética es más bien romántica, ¿no? Los 20 poemas de amor, ¿no? Claro. Luego Residencia en la Tierra es una obra extraordinaria que podríamos calificar de surrealista, si se quiere, ¿no? Ya. Vinculada con las vanguardias. Sin embargo, España en el corazón es una obra política. Borges dice que la política salvó a Neruda.
Porque dice Borges que a partir de ahora se convierte realmente en un poeta consular. Vaya, y en tú sabes que Borges no era muy generoso en sus no, elogios a los poetas. Le tenía cierta envidia. Como que no, Borges se quedó en Dante y en Walt Whitman y no quiso saber más, ¿no? Bueno, pero dice eso, dice que la política salvó a Neruda, ¿no? Bueno, la guerra civil y en particular el asesinato vil, ¿no?, de García Lorca, a él lo hacen cambiar su perspectiva poética, su obra poética y dedicarse a estos temas, pero también lo radicaliza políticamente. Él en esta época, si bien era un simpatizante de la izquierda, no era comunista ni nada por el estilo. No era comunista. Él se va a hacer comunista en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial. Mira, ¿no? Entonces, esta experiencia a él lo cambia mucho, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve a Chile, ¿no?, llamado por Arturo Alessandri, y aquí llega con su libro y dice: lo voy a publicar en Chile ya que en España no se pudo. Y el año 38 lo publica Editorial Ercilla, en Chile. Sin embargo, en España, perdón, el mismo 37, Ercilla, en España, un amigo de él, de este grupo de poetas y también editor que se llama Manuel Alto Laguirre, dice: no, esta obra hay que publicarla igual, ¿no? Ahí está él. Este caballero es Manuel Alto Laguirre. Él es Manuel Alto Laguirre. Lo publica en España. El año 38 en medio de la guerra. Uy, pero valiente el gallo. ¿Sabes cómo lo hace? ¿Cómo? Bueno, primero no había imprenta. Y descubren que hay un convento, el convento de la Montserrat, en Cataluña, de los benedictinos, que había sido abandonado por los monjes debido a la guerra y que ahí había una magnífica imprenta. Así que ya, pues, vámonos al convento, usemos la imprenta de los curas. Y parten, pero resulta que tampoco tenían operarios. ¿Dónde iban a sacar tipógrafos, editores, en fin? Bueno, soldados del frente de batalla. Y sacan soldados de las trincheras y Manuel Alto Laguirre les enseña el oficio para sacar solo este libro. Chuta. Todo para eso. Bueno, ¿y con qué materiales? Tampoco hay papel. Entonces deciden hacer una pasta de papel, que en esa época se hacía con papeles viejos, incluso con trapos. Pero hasta eso escaseaba. Entonces, ¿qué tipo de trapos usan? Vendajes de soldados heridos, desechados, manchados de sangre. Oh, todo para este libro, profesor. Uniformes de soldados muertos o de prisioneros. Banderas capturadas del enemigo. Oye, un acto poético en sí mismo. El soporte material del libro es un acto poético, ¿no? Y con esa mezcla, digamos, logran sacar una edición de 500 ejemplares numerados. España en el corazón. ¿Y quedan de esos ejemplares, profesor? 6 en el mundo. 6. 6 en el mundo. Porque ¿qué ocurre? Salen los 500 ejemplares, esto es el año 1938, y el año 38 empieza el colapso del Frente de Cataluña, el Frente del Este, que se llama, porque ahí, como bien dice, es Ediciones Literarias del Comisariado del Ejército del Este. Claro. 1938, como aparece ahí en número romano. Barcelona. Este es un ejemplar de esa edición del que quedan solo 6. Entonces empieza la huida, ¿cierto?, de las tropas republicanas hacia la frontera española. Ya. Y muchos de ellos son aquellos soldados que hicieron de impresores, entre ellos el mismo Manuel Alto Laguirre, huyendo en estas columnas, ¿no? Y llevan con ellos ejemplares del libro, ¿no? Mire, profesor, se ve una mano enguantada porque este ejemplar es uno de los que existe, que está en la Universidad de Chile. Correcto. Y lo han restaurado. Así es, y así ahí, es. Por eso es que estas manos así las toman con guantes. Si uno va a ver estos libros, tiene que usar guantes, mascarillas, todo un tema así muy, muy delicado, porque este ejemplar era propiedad de Pablo Neruda. Luego se lo entregaron y él lo donó a la Universidad de Chile. Claro, muchos de sus libros fue donado. Claro, y ahora se conserva en el Archivo Central de la Universidad de Chile, que está al costado oriente de la Casa Central. Así que se puede ir a visitar. Pero por supuesto, perfecto. obvio que sí. Este es uno de los 6 sobrevivientes. Hay otro en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos, otro en el convento de Montserrat, que quedó uno, ¿Ya? Y algunos por ahí coleccionistas privados. Es uno de los libros más raros que existen. ¿Y qué pasa? Esta columna que viene huyendo con estos ejemplares es atacada por la aviación, ¿no? Entonces muchos de los ejemplares se pierden durante estos ataques. Y luego cuando llegan a la frontera francesa, porque querían pasar a Francia, volvemos a la conducta política de Edouard Daladier y el Frente Popular francés. Niega el paso de los refugiados españoles y cierra la frontera. ¿Sabe lo lindo de todo esto que está contando, profesor? Que la poesía también era un arma peligrosa para estos sujetos. Efectivamente, eso es. Le temían a la poesía y a los artistas. Así es. Por algo a Víctor
Jara lo matan de 44 balazos. Es por eso, es tal cual. Entonces, en esas condiciones tan terribles, piensa tú que hay soldados que prefieren llevar libros en sus mochilas en lugar de llevar alimentos. En condiciones tan difíciles como una columna de refugiados. 500.000 refugiados, ¿te imaginas esa cantidad? Parados en la frontera de España con Francia. Francia abre la frontera. Disculpe, esa foto dice mucho de lo que tú estás hablando, profesor. Ahí está Daladier. Hitler con el presidente francés. ¿Qué pasaba con Daladier? Daladier veía que se venía la Segunda Guerra Mundial y no se quería enemistar con Franco. Ya. ¿No? Entonces, le tenían susto a Hitler. Lo que más le preocupaba eran las posesiones coloniales francesas en el norte de África, Argelia, Marruecos, Túnez, ¿no? Y la cercanía de España y la amenaza alemana. Entonces, dentro de esos 500.000 refugiados, ¿qué importa? Claro. Entonces, ¿qué hace él? En enero del 39 abre la frontera y permite que entren los refugiados españoles a Francia, pero los declara indeseables y por un decreto que se promulga son internados en campos de prisioneros. No le puedo creer. Campos de concentración. Estamos hablando de la Francia democrática. Del Frente Popular. Entonces se crean campos de prisioneros en todo el sur de Francia. ¿Ya? Y esto es invierno, en las peores condiciones, separando a los hombres de las mujeres y los niños. O sea, más encima, separando familias. Qué tremendo. Y ese es el contexto que está ocurriendo en España. Me gustaría leer un pequeño extracto Por favor, de España profesor. en el corazón para que veamos de qué se trata esto, ¿no? No me diga que trajo el libro. No, tengo un pequeño apunte en este cuadernillo. Claro, este ejemplar, así como así. Bueno, España en el corazón lo escribe Neruda debido al impacto del asesinato de Federico García Lorca. Ya, profesor. Entonces el inicio del libro es un homenaje a Federico García Lorca. Entonces dice: Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones, donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogarse en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Ese es España en el corazón. Y así parte, profesor. Así parte. Con el homenaje a su... Es estremecedor, ¿no? Qué tremendo, ¿eh? No, es muy potente, es muy potente. Y además en ese contexto, profesor, que está viviendo España. Así es, así es. Estas son las páginas que tanto cuidaban los soldados españoles que preferían llevarse en sus mochilas estos libros que alimentos o ropa, ¿no? Esa es la fuerza de la poesía. Bueno, esto impacta con mucha fuerza a Neruda, que está ya en Chile, ¿no? El año 38, y vienen las elecciones en Chile y gana Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Ya. Entonces gana Pedro Aguirre Cerda y asume el 39. Y según cuenta Neruda en sus memorias, ¿no? En el famoso Confieso que he vivido, el presidente Pedro Aguirre Cerda lo llama a su despacho y le dice: don Pablo, quiero que me traiga españoles. Ya. Tráigame miles de ellos, le dice, porque se sabía las terribles condiciones en que estaban viviendo los españoles en los campos de prisioneros en Francia. En Francia. Mire, profesor, ahí está el Neruda con la hormiguita, bueno, su gran amor ahí. Él conoció a Delia del Carril en Madrid. Ah, sí. ¿eh? Claro. Muy importante ella también como intelectual en la vida de Neruda. Así es. Entonces la experiencia española para Neruda y la política, porque muy ella potente. también era comunista. Ya. Claro. Entonces, para los efectos de este mandato que le hace Pedro Aguirre Cerda, es nombrado cónsul especial enviado a la inmigración española en Francia. O sea, no puede ser más específico. Vaya a buscar españoles a Francia y me los trae para acá, ¿no? Y bueno, y parte Neruda con este mandato, pasa primero por Buenos Aires, por Montevideo, buscando ayuda de organismos internacionales y de otros gobiernos que fueran solidarios con esta tragedia, y también fondos, ¿no? También, bueno, y llega a Francia, ¿no? Y llega a la embajada chilena en Francia. El embajador en Francia era Gabriel González Videla, ¿no? Y bueno, empieza con las gestiones y Neruda cuenta que en realidad la embajada no le facilitó mucho la vida. No le puedo creer. No. No sé por qué no me sorprende. Claro. Bueno, González Videla haya hecho eso. Ahora, esto Neruda lo cuenta después de la ley maldita y todo eso, entonces ahí las perspectivas están un poco, digamos, sesgadas. Media borrosa. Claro, pero la cosa es que igual logra llevar adelante su labor, ¿no? Desde la embajada.
Y resulta que, bueno, él se vincula con un centro para la inmigración de los refugiados españoles, CERE, que también va a ayudar a organizar esto, a escoger quiénes son los que van a ir en este grupo, ¿no? Porque llega esta noticia a Francia de que Chile va a recibir refugiados. Entonces, ¿quiénes son los que van? Claro. Es muy dramático, ¿no? Cómo se escogen, ¿no? Que tengan sus papeles. Los barcos cabe cierta cantidad de gente nomás, ¿no? Bueno, ese es el tema, porque resulta que esta agrupación logra hacerse del famoso Winnipeg, que es el barco que va a traer a estos refugiados españoles. Resulta que este era un barco de carga que hacía la ruta en el Mediterráneo, desde Francia al norte de África. ¿Y sabes cuántos pasajeros cabían? ¿Cuántos, profesor? 20. 20 personas. Y vinieron 2.300. Oye, y es un tremendo barco. Ahí está el Winnipeg. Claro, profesor. lo que pasa era de carga. es que lo que hacen, y ahí está también la gracia, y según yo supe después también hubo una colaboración de los cuáqueros norteamericanos con plata para esto, ¿no? Mucha gente que colaboró de habilitar, transformarnos este buque de carga en buque de pasajeros, ¿no? Transformando las bodegas en camarotes, ¿no? Y también con los servicios higiénicos necesarios para poder alojar a un buen número de pasajeros, ¿no? Y de ahí de 20 subió a más de 1.000 la capacidad. 2.300. 2.300. Así nomás. No, sí, mucha gente. Ahora ocurre lo siguiente. Resulta que cuando estaba Neruda en medio de estas gestiones le llega un telegrama del gobierno chileno diciéndole que aclare los rumores que dicen que usted va a traer refugiados españoles a Chile. Y dice, ¿cómo que aclare? Si a mí me dijeron que lo hiciera, este es un orden del presidente. ¿Qué está pasando acá? Y bueno, no sabe qué hacer Neruda. Obedezco esta orden, no la obedezco, renuncio, ¿qué hago? Y en España, en Francia, que es donde él estaba haciendo esta gestión, estaba Juan Negrín, el último presidente del gobierno republicano español, amigo de Neruda. Y habla con Juan Negrín y dice, don Juan, ¿qué hago? Dice, pues hombre, llama por teléfono. ¡Oh! ¡Buena idea! Ahí está Juan Negrín, profesor. Él es Juan Negrín. Ya, y le dice claro. entonces... Claro. Y Neruda logra comunicarse con el ministro de Relaciones Exteriores chileno, Abraham Ortega Aguayo, un personaje extraordinario que va a ser el impulsor de una política de relaciones exteriores del gobierno de Pedro Aguirre Cerda que se va a llamar política de puertas abiertas, que no solo va a recibir a los españoles, sino que va a recibir a más de 12.000 refugiados judíos huyendo de los nazis en Alemania. Ahí está Juan Negrín, profesor. No, él es Abraham Ortega. El canciller chileno. Este es el canciller. Este es el canciller. Este es un mire. personaje extraordinario, porque él es el que lleva a cabo esta política y él es el que recibe la llamada de Neruda y le dice, esperen un día. Ya. Y para presionar al gobierno, que a su vez estaba muy presionado por la derecha y por un escándalo que había estallado en los consulados chilenos en Alemania, que le estaban cobrando plata a los judíos para darle las visas, que era un abuso repugnante, porque imagínate tú la situación angustiosa de estar escapando de los nazis, sí, que te cobren plata, cuestión que era totalmente irregular. Sí. Entonces hay un escándalo también político-diplomático en Chile que empiezan a presionar a Pedro Aguirre Cerda, que dice, ya, oiga, termine con esta chacota, ¿no? Sobre todo personeros de derecha que decían que iban a llegar los comunistas, que van a provocar la revolución, que van a dejar a los chilenos sin trabajo. No lo puedo creer. No. Y ese tipo de argumentos. Entonces Abraham Ortega... Bueno, que ha cambiado Chile. No, claro, otra cosa, ¿no? Y Ortega renuncia, presenta su renuncia si es que los españoles no vienen a Chile. Y ya se estaba conversando. ¿Era verdad la cuestión esa? Claro, el telegrama era cierto. Era cierto. Entonces el gobierno recula y dice, no, vengan nomás. Entonces Abraham Ortega es responsable de que esto pueda llevarse adelante. O sea, se le debe a Ortega entonces finalmente. Absolutamente. Es un personaje extraordinario. Extraordinario. Qué bueno rendirle un homenaje a estas personas absolutamente. Que no son tan conocidas. No. Lo que significaron para nuestra historia, profesora. Sí, él finalmente debió renunciar debido a todos estos escándalos y a la presión política a la que estaba siendo sometido el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Pero él logró salvar a todas estas personas. Mira. He ahí su gran mérito, ¿no? Entonces eso permite que el día 4 de agosto de 1939 parta el Winnipeg desde las cercanías de Bordeaux, al sur de Francia, con dirección a Chile, con 2.300 refugiados españoles, hombres, mujeres y niños, separados los hombres de las mujeres, para que no hubiera, digamos... Los niños. Y de los niños, para que no hubiera peluceo, ¿no? Y bueno, y aquí mira esa foto, ¿qué me puede decir usted de esa foto? Hermosa. Mira la cantidad de niñitos que venían acá. Claro.
Como, ¿Del 39 me como dijo 400 niños. más o menos. 39 me dijo que era. Esto es en 1939. Piensa tú que el viaje empieza el 4 de agosto de 1939 y llega a Arica a fines de mes y a Valparaíso el día 3 de septiembre Ya. de 1939. La Segunda Guerra Mundial estalló 2 días antes, el 1 de septiembre. Mira. Así, justo. Ya. De hecho, los 2 últimos días de navegación del Winnipeg lo tienen que hacer a oscuras. Ah, bueno, ahí está Neruda con los cabros chicos. Pues esos son los niños del Winnipeg antes de ser embarcados. ¿Y Neruda se quedó allá? ¿Se vino en el Winnipeg con ellos? No se vino del Winnipeg, se quedó allá. Ah, ya. Se quedó allá. Oye, Va a volver los niños de con mí están posterioridad. como algunos medios rapados, así, me imagino que también para la... Es por los piojos. Porque estaban en estos campos de concentración. Exacto. Mira. Es por eso. El viaje es de un mes, es un viaje largo, Claro. debido a la situación política. Y bueno, el viaje no estuvo exento de ciertas tensiones, porque ahí había comunistas, socialistas, anarquistas, y como tú bien decías hace un rato, durante la guerra civil, al interior del gobierno republicano, los anarquistas y los comunistas entraron en un conflicto gravísimo. Exacto. Incluso se enfrentaron por las armas en un momento, ¿no? Chuta. Entonces esas discusiones se mantienen, ¿no? en el barco. Es verdad que los separaron arriba del barco también para evitar Sí, por supuesto. peleas arriba entre comunistas Y además, anarquistas. bueno, cuando separan a los hombres de las mujeres, piensa tú que esos hombres y esas mujeres habían estado separados antes debido a la separación que hace en los campos de concentración de Francia. Entonces, el reencuentro anhelado, descubren una táctica. Un espacio para la intimidad. Ah, sí, ¿ah? Los botes salvavidas. ¿Qué nombre bien puesto, profesor? Cubiertos con una gruesa lona impermeable, ¿no? Y con algunos amigos cómplices. Para las emergencias. Claro, para preservar el encuentro íntimo. Y ahí vino el tan anhelado reencuentro. En caso de zozobra, Claro. un bote salvavidas. Así que ahí hubo un escenario para el amor clandestino, ¿no? De hecho, Oiga. nació una niña a bordo del Winnipeg. No le puedo creer. ¿Y qué nombre tú crees que le pusieron? ¿Cómo le pusieron? Winnipeg. La Winnie. No pensé que le había puesto bote salvavidas, ¿no? Bueno, yo creo que sería interesante hacer una estadística de cuántos niños nacieron 8 9 meses. meses después. Yo creo que Uno ha sido había que preguntarle a un- Leopoldo Casteo y todo eso, si Claro. tienen algún amigo que hay Claro. de la edad de Sí, ellos, porque eran sí. todos niñitos cuando llegaron Claro. acá. Bueno, Leopoldo Casteo, claro, llega como de 8 años. Claro, eran cabrón todos chico, niños. brocacoche. Oye, profesor, estamos, Sí. entre las imágenes que vimos recién, vi que ya había una que estaban bajando el Winnipeg porque Sí. había un carabinero de espalda. Ajá. O sea, ya, entonces llegan a puerto. un digamos, inconfundible carabinero chileno. un inconfundible Sí, carabinero chileno. Entonces llegan me imagino que a Valparaíso. Sí, primero paran en Arica. Ahí se están ¿no? bajando. Y en Arica bajan algunos. Ya. Unos poquitos. La mayoría baja en Valparaíso. Ahí está la foto, profesor, mire. Ah, claro. Uno con el puño en alto Por bajando allá. supuesto. Claro. Y con la típica ayuya esa de los asturianos gallegos, ¿no? Ah, claro. Bueno, llegaron asturianos, gallegos, vascos, catalanes, madrileños, manchegos, de todos lados. Y también de todos los sectores políticos, incluso algunos nacionalistas. ¿Ya? Mientras tanto, en la embajada chilena en España, ¿no? Donde se había quedado Carlos Molla Lynch, cuando triunfa, los franquistas, todos aquellos asilados del bando franquista salen muertos de la risa, pero había algunos asilados republicanos, porque cuando ya se veía que estaban perdiendo la guerra, se fueron a asilar, en la embajada chilena en Madrid y fueron respetados. Entonces es interesante ver cómo nuestra labor diplomática, ya sea por nuestro primer embajador, ¿no? Núñez, luego por Carlos Molla Lynch, que lo va a reemplazar como encargado de negocio y como embajador en funciones, y también Pablo Neruda como cónsul, primero cónsul en Madrid, y luego en Barcelona, luego en Madrid, y luego cónsul especial, ¿no? Para la inmigración española en Francia, van a salvar vidas. Entonces yo diría que eso, desde el punto de vista de la labor diplomática chilena, nos honra. Le voy a mostrar una fotografía y quiero que me diga qué se le ocurre en esta fotografía, qué contexto le da usted histórico a la siguiente fotografía, profesor. A ver. A todo color. Claro, por supuesto. Bueno, ¿Qué significa esta fotografía? Don Pedro en este Aguirre contexto? Cerda, presidente de la República, y Salvador Allende, su ministro de Salud. Buena collera. Es él, sí, es él, ahí está. Eso es muy importante porque Salvador Allende va a ser el personero, Salvador Allende, no lo olvidemos, era médico, ¿no? Que va a recibir a los refugiados españoles del Winnipeg en Valparaíso. No solo recibir como una recepción política, ¿no? Sino que lo que van a hacer ahí además es examinarlos médicamente.
porque vienen de esas condiciones horrorosas de los campos de concentración y luego de un viaje de un mes, también bastante apretados, ¿no? Entonces tienen que ser sometidos a un examen médico bien exhaustivo y en particular vacunados, ¿no? Había muchos que sufrían de tifus exantemático, que es el tifus de la miseria, ¿no? De las condiciones de vida poco higiénicas. Claro, ¿no? imagínese de un refugio, pasaron a un barco un mes. Claro. Fuerte a todo lo que Claro, vivieron. en condiciones muy duras. Entonces, en ese momento van a ser recibidos solidariamente, pero también con la atención médica necesaria para que estén en buenas condiciones y, por supuesto, para que no propaguen enfermedades. Oye, profesor, tenemos otra imagen también que habla de este momento, Ajá. cuando llegan y tienen que ser pasados, registrados, ¿no? Todas las personas que vienen bajando. Mire esto, Ajá. profesor, A ver. no sé si podemos agrandarlo para ver. Hay una lista. Claro, se dice ahí, dice melación, algo así, ¿no? Hilación, perdón. Ajá. Hilación de refugiados españoles llegados por el vapor. Relación, Perdón. Una relación, Winnipeg. claro. El 30 de agosto llegaron finalmente los de 1939 y ahí sale lo que eran. El ellos, ¿no? oficio, Cada uno. el estado civil, la edad y el documento de identidad. Mira, y por 47, supuesto 30, el nombre. 35 Hartos años. pescadores, ¿no? Sí. Sí. Y aquí dice, presentándose la gobernación con don Eduardo Esamat, solvente industrial, panadero, industrial, panadero, manifestando necesitar 3 maestros panaderos de los refugiados españoles a que arreglan. Claro, y aquí se pasaron el dato, estos de Arica, que Claro, Arica. los que pararon en Arica. Se pasaron el dato a que aquí venían buenos panaderos. Pues, Ofreciéndoles trabajo. Eran todos españoles, así que Panaderos y ferreteros. necesitamos panaderos. Bueno, cuando a Pedro Aguirre Cerda lo presionan de que no vengan, él pone como condición, aunque al final no se respetó nada, de que los que vinieran fueran solo trabajadores campesinos, o sea, no me vengan con intelectuales, este tipo medio raro, ¿no? Tráigame panaderos. Claro, tráigame panaderos, tráigame ferreteros. Entonces, claro, ahí llega este gran número de refugiados a Chile, que le va a cambiar el rostro a Chile, ¿no? Tenemos este documento, profesor, cédulas de identidad también, y este es uno de los personajes importantes de nuestra historia, que es Víctor Pey. Sí. ¿Qué nos puede decir usted de don Bueno, Víctor Víctor Pey va a llegar con su familia, él, como dice ahí, era ingeniero, ¿no? Él va a instalar una empresa de ingeniería. Entonces, nació en 1915, o sea, llegó a los 20 años, más o menos. 15, 25, 35, ¿no? Un poquito más, 36, 37, 23, 24 años. Claro. Entonces, él como ingeniero va a hacer trabajos de ingeniería en Chile, ¿no? Pero además, yo diría que su labor más destacada, él fue muy amigo de Salvador Allende, posteriormente va a ser de director del diario Clarín, ¿no? El famoso diario Clarín. Exacto, que también marcó toda una época en el así periodismo es, chileno. así es. Entonces, él de profesión ingeniero. este Mauricio caballero? Amster, extraordinario. podemos decirte? Bueno, Mauricio Amster era de origen ucraniano, él era judío, pero se va a ir a España, era simpatizante del bando republicano, y él es un tipógrafo y diseñador que va a venir en el Winnipeg y él va a revolucionar la edición de libros en Chile. Este llega con 32 años y junto a su esposa. Extraordinario, él va a trabajar en Editorial de Pacífico, si no me equivoco, va a trabajar el diseño de la revista Babel, de la editorial universitaria. Mire, los libros chilenos de muchas editoriales a partir de la década del 40 en adelante, diseñados por Mauricio Amster. Maravilloso diseño. Él es... O sea, marcó una época también. Absolutamente. Mire. Es bello. Él es un gran aporte hasta el día de hoy, muy valorado. Tenemos una lista, profesor, de niñitos que venían en ese Winnipeg, niñitos, ¿Ya? menores de 10 años, pero que nos marcaron profundamente también desde la intelectualidad, el arte. Por ejemplo, don Leopoldo Castedo. Don Leopoldo Castedo. Claro, Mire. no se ve muy niñito ahí. Claro, aquí esta foto no se está bajando el Winnipeg. Aquí se había bajado hace rato. Hace rato ya. Claro, bueno, él es un historiador español que yo diría que una de las obras más conocidas en Chile es la famosa Historia de Chile, Encina Castedo, ¿no? Que él va a colaborar con Francisco Antonio Encina. Y eso también es muy interesante, Sí, porque eran Francisco dos Antonio personas que Encina, pensaban distinto. claro, Francisco Antonio Encina era un conservador católico, hispanista de derecha, y Leopoldo Castedo era un español republicano de izquierda. Sin embargo, los dos van a colaborar para hacer el resumen de Historia de Chile, Encina Castedo, que es una de las obras historiográficas más populares de nuestra historia, lejos. Yo creo que casi no hubo un hogar donde no estuvieran los tomos Encina Castedo. Pero qué lindo lo que acaba de decir, profesora. Sí, La sí, unión de dos personas que piensan distinto. Así es. Y que es lo que nosotros buscamos también en este programa, de alguna Claro, manera, ¿no? claro, así que es. miremos a Chile de todos los puntos de vista. Lo que hacen en esa obra es que está el texto de Encina, pero Castedo se encarga de las ilustraciones.
Mira. Entonces ahí hay una combinación y hace, digamos, la curatoría de esto, de estas dos perspectivas que yo diría que enriquece la obra. Allá dijo, ya, ok, el Casteo, tú hazte los dibujos, yo escribo. Esa es la letra Hazte chica. los cómics. Esa es la letra chica. Claro. Ahora, sin duda que colaboraron también en los textos, porque Encina era un gran admirador de la cultura hispana, ¿no? Entonces, por eso es también que le pareció interesante que don Leopoldo Castedo colaborara con Y me él. imagino también una generación mayor también Encina. Sí, pues Encina era A esa mayor. altura, ¿no? Castedo era un joven, Claro. comparado con Encina. Encina, Castedo, perdón. Ya. Sí, claro. Tenemos otro profesor. A ver. Mire, esta señora, en esta época señora, pero llegó también Roser niña, Bru. Sí. la señora Roser Bru. Sí, extraordinaria pintora. Sí, premio nacional, como muchos de ellos, ¿no? Una pionera en la pintura chilena. Sí, absolutamente. Hasta el día de hoy, bueno, hay muchos premios de la mayor importancia dedicados a ella y luego con su nombre que siguen galardonando a artistas chilenos. Sí. Bueno, y es posible hablar de Roser Bru sin hablar también de José Balmes, ¿no? Correcto. Otro niño, me imagino que no sé si se habrán conocido ahí en el barco ambos. Sí, bueno, José Balmes, otro gran pintor, ¿no? Otro gran pintor. En ese sentido, la plástica chilena se vio muy potenciada por estos artistas. Sí, ahora José Balmes es muy dramático porque él sufre la Guerra Civil Española y luego venirse de exiliado, refugiado a Chile y luego va a ser exiliado por la dictadura del general Pinochet. Sí, Un doble exilio, ¿no? Imagínese. Va a volver a Chile a finales de los 80. Qué buena esa foto, profesor. ¿Podemos ver la foto de nuevo? Mire, que dice Neruda abajo, todo un homenaje a Neruda también que hace Balmes, me imagino también por lo que significó Neruda en su vida. Claro, Balmes pero a era pie comunista, descalzo, sí. con los pies manchados con pintura, profesor. Así Ah, ¿de como- veras? Y es notable, ¿no? Con la pantorrilla amarilla. Claro, porque además tiene un spray, o sea, hizo como una especie de mural también, Claro. un graffiti. Sí. Además de las pinturas, Sí, notable. muy moderno en ese sentido, sí. Claro, y con el sí. foro, mire el rostro de Neruda pintado con el grafiti atrás. Claro, profesor. claro. Con una técnica que usaba Balmes ahí. Sí, y con la firma con color verde, como Color verde, corresponde como- a Pablo Neruda. Exacto, como Así es. escribía Neruda con su lápiz verde, tinta verde, sí, ¿no? Sí. Bueno, de este hablamos también, de, Claro. ¿no? de el diseño gráfico De Amster, sí, chileno. cómo extraordinario. cambió con Amster. Se han sacado varios libros últimamente sobre Mauricio Amster y su labor como diseñador ¿sí? gráfico. Es extraordinario. Él efectivamente revoluciona el mundo editorial chileno con sus diseños, con su trabajo tipográfico. Buena, sí, buena. buenísimo. Bueno, ya hablamos de Peyton Baranda, aquí esta foto ya está más... Claro. También vivió el exilio Sí. nuevamente. Bueno, Peyton. claro, y lo otro es que están los que llegaron, ¿no?, en el Winnipeg, pero también están aquellos que son descendientes de quienes llegaron, ¿no? O sea, se calcula que en Chile hay como 60.000 descendientes del Winnipeg. Como este caballero. El profesor José Massa. Un saludo al profesor José Massa. Sí. Su padre o su madre, o ambos. Ambos llegaron en Winnipeg, llegaron en ¿no? Winnipeg. Él es chileno, él nace en Chile, pero es hijo de refugiados del No, Winnipeg. nació 9 meses después que llegó. No. Lo vamos a interrogar ahí porque yo a él lo conozco, él es encantador, ¿no? Ya. Es muy simpático y muy bueno para contar historias. Y tiene muchas historias sobre el Winnipeg que le contaba a su mamá, ¿no? Sí, vaya a darle un cariño grande al profesor Massa. Premio Nacional de Ciencia. Bueno, hay otro Premio Nacional, en este caso de Humanidades y Ciencias Sociales, que es Agustín Esquella. Vemos una fotografía, él además fue decano de Derecho en la Universidad en Valparaíso, ¿no? Ya. Entonces, Él es hijo de... él es también, hijo al igual que Massa. de Winnipegues. Sí. También hace tiempo después, igual que Claro, Massa, claro, no él es nació- chileno, no nació. Es de estas, de los que vienen, ¿no? De los 60.000 descendientes de los refugiados del Winnipeg. Oiga, o sea, llegó, mira, imagínate la cantidad de buenos trabajadores y buenos pensadores que llegaron. Sí. Gracias Sí. a ese... Por haber llegado más barcos, ¿ah? Bueno, imagínate claro, que lo bien no, que es hubiese verdad, hecho. uno lo piensa y dice un aporte tan interesante, ¿no? Se dice que revolucionaron como hasta la vida cotidiana en Santiago, porque esto de tomar el café, ¿no? De Claro. ciertas costumbres, ¿no? De ir al bar, de las conversaciones, de fumar tabaco negro, ¿no? Ese tipo de cosas Mira. se notaba, digamos, en Costumbre. esas hábitos. Además que me imagino llegaron también a una cierta elite, muchos de ellos, ¿no? Intelectual chilena, y eso
tiene que haber repercutido también la manera de pensar. Claro, bueno, llegaron de todo, ¿ah? También llegaron obreros, como vimos ahí se solicitaban panaderos. De ellos, sí. digamos, como fue Iván Variopinto, todo, ¿no? Claro. Sí, o sea, en todos los ámbitos de la sociedad chilena. Veíamos recién entonces una placa conmemorativa ahí, no sé qué me puede decir de ella. Eterna gratitud, dice, de los republicanos españoles. Y aquí, paréntesis, ¿no? El concepto republicano es un concepto que es de todos los que creemos realmente. Queda para mucho, ¿no? Claro, sí. En el valor de la república. No, aquí se refiere a la República Española, o sea, el legítimo gobierno español que fue víctima de un golpe militar, ¿no? O sea, desde el punto de vista legal constitucional, el legítimo gobierno, más allá de las simpatías políticas que puedas tener o no. Y esta placa está en la tumba de Pedro Aguirre Cerda. Es un homenaje de los republicanos españoles a Pedro Aguirre Cerda debido justamente al Winnipeg. Y la bandera española, en vez de 2 franjas rojas, tiene una franja azul abajo, ¿no? Sí. Es lo que se ve, ¿no? Sí, es la bandera de la República Española. Claro, tienes razón, queda un resto ahí de azul y el escudo, por supuesto. Interesante, profesora. Sí, Profesor, para terminar, ¿por qué cree usted que entonces digamos que Franco murió en el poder el año 75? O sea, en 1975. Más de 3 décadas en el poder. Claro, 37 años, por ahí casi 40 años, sí, mucho tiempo. Ya. Sí. ¿Qué me dice usted de esta fotografía y todo lo que encierra también para nuestra historia? Vaya fotografía. Esta fotografía, claro. profesor. Sí, bueno, es el funeral del caudillo, ¿no? Del generalísimo, el año 1965 en España, que provocó el fin del régimen, y a la izquierda se ve de uniforme al general Augusto Pinochet. Mira. Claro, de los escasos viajes que el general Pinochet hizo cuando estaba en el poder en Chile al extranjero, porque no lo recibían en casi ningún lado, fue a España para el funeral de Franco, que convocó a un buen ramillete de dictadores mundiales. Claro, tenía un par de años en el poder acá. Claro, Pinochet, ¿no? Claro, desde el 73. Y bueno, y tiene que ver con que en cierta medida la dictadura del general Pinochet se sentía heredera o inspirada más bien por la dictadura franquista, porque tenía estos elementos conservadores católicos, no integristas, corporativistas, que algunos sectores de la derecha y del fascismo, ¿no? le parecían como muy cercanos. Sí, unas crónicas que a los 50 años de este funeral, españolas, señalaban primero que no había cuando murió Franco de Maestre del Orio, ninguna autoridad democrática fue, salvo Pinochet, y lo destacan por esa capa que usó ahí estaba estas fotos del velorio, ¿no? Imelda Marcos, la esposa del dictador filipino, sí. a la izquierda de la pantalla, y a la derecha de la pantalla Lucía Iriart, ¿no? Sí, la señora Lucía. El atuendo de Pinochet llamó mucho la atención en este velorio ahí presente, ¿no? Esas famosas capas que algunos otros personeros las han como se recordó la Alemania nazi, claro. Entre otros, ¿no? Por esa capa. Claro, tiene que ver con que el uniforme del Ejército de Chile viene del proceso de prusianización, que fue a fines del siglo XIX, principio del XX, y que adquirieron, entre otras cosas, algunos de los uniformes, ¿no? De la etapa alemana-prusiana, que eso no tiene que ver con el nazismo, ¿no? Sí. Pero posteriormente se le identifica debido a la Segunda Guerra Mundial. Mira, y la ironía del destino, profesor, entonces es el funeral de Franco, con este ataúd descubierto y él ahí con su atuendo militar, siendo homenajeado por sus partidarios, también que hicieron fila muchos para verlo en su último, antes de que cerrar la tapa, y con saludos nazis de por medio también. Claro, en este funeral de Franco. Y mire la similitud. Saludo fascista más bien, si se quiere, que era muy amplio, ¿no? Exacto, italianos, españoles. Claro, concepto, pero sí. Y luego veamos el funeral de Pinochet, profesor. Muy similar al de su... Claro, el mismo gesto. Al de su ídolo, ¿no? Sí. Bueno, eso da cuenta de las afinidades político-ideológicas de la dictadura del generalísimo y luego la del general Pinochet. Efectivamente ahí había una inspiración muy directa, además por lo hispano, ¿no? Distinto a lo que podía ser la dictadura nazi, ¿no? Que además queda muy desprestigiada después de la Segunda Guerra Mundial y los horrores que se descubren, y también de la dictadura fascista italiana, pero como tú bien decías, la española duró casi 40 años y marcó a España a fuego con un tremendo aislamiento internacional, por eso nadie llegó al funeral, y también de un declive cultural muy triste,
Y en ese sentido, la dictadura chilena también provocó cuestiones similares, porque el aislamiento internacional de la dictadura de Pinochet también fue muy grave. De hecho, luego con la llegada de la concertación es que se abrieron todos estos acuerdos internacionales y este auge económico que durante la dictadura de Pinochet nos generaba confianza, no solo en sectores de izquierda, sino que en inversores, ¿no? En vista del desprestigio de ese gobierno. Bueno, Franco, muy amigo de Hitler y Mussolini hasta que pierden la guerra, y ahí Franco, para mantenerse en el poder y granjearse con Estados Unidos, se convierte en el líder número 1 contra los comunistas, y eso le valió el apoyo. Por eso que Estados Unidos mandó a su vicepresidente aquí al velorio de Franco, y por eso Estados Unidos también, me imagino, apoyó también a Pinochet, y ahí hay otro punto de encuentro entre ambos. Eso tiene que ver con el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Exacto. Entonces, si están alineados contra el comunismo, bueno, vengan para acá, evidentemente. Se le da más importancia al enemigo común que a ciertas afinidades ideológicas más estrechas o, lamentablemente, al respeto de los derechos humanos. Por último, profesor, de manera también de cierre, ¿qué le debemos entonces, cree usted, a ese barco, a ese Winnipeg que llegó? Mira, qué buena pregunta. O sea, bueno, lo que primero salta a la vista es la llegada de gente tan valiosa, ¿no? Que aportó tanto a Chile en muchos ámbitos. Pero yo creo que lo otro tiene que ver con que es una muestra de lo que nuestro país, de lo que Chile hizo. Fíjate, con el Winnipeg y Pedro Aguirre Cerda, pero antes por los refugiados españoles durante el gobierno de Arturo Alessandri, que es esto que dice nuestra canción nacional, que somos el asilo contra la opresión, ¿no? Yo diría que la experiencia del Winnipeg y de la llegada de muchos refugiados y perseguidos en el contexto tan dramático de la Guerra Civil Española y luego de la Segunda Guerra Mundial nos honra como país, y yo creo que esa experiencia es algo que deberíamos recordar y felicitarnos, y como tú también mucho lo dices, proyectarlo hacia el futuro, porque es algo que nos destaca como país, siendo pequeños, ¿no? De esa actitud, yo diría, tan noble y tan valiente de recibir a los perseguidos. Profesor, suena la campana. Ahí está. Y la última foto que mostramos son estos niñitos que venían en el Winnipeg, ¿no? Y que hicieron tanto él y las generaciones que dejaron. Mira esta foto, qué linda que es, profesor. Sí. Todos estos niños con sus mamás ahí atrás, todo lo que forjaron, todo el Chile que nos legaron estos niños sin saberlo, ¿no? Hacia dónde iban, y que aún gracias a ellos, ¿no? Y a su descendencia estamos viviendo en un país más ancho de pensamiento también. Efectivamente. En muchas formas, sí. profesora. Muy bien dicho, así es. Gracias, profesor. No, gracias. Hasta la próxima clase. No, estamos que esté muy bien. Tú también. También gracias por la sintonía que nos das, por los consejos que nos das, por el apañe también que nos das. Nos encontramos nuevamente mañana aquí en el Living Ciudadano, trabajando por el pensamiento crítico. Hasta mañana.